Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 23 de septiembre del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Donald Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en Costco. La administración de Donald Trump prohibió a los funcionarios iraníes que residen o viajan a Nueva York para compartir en la ONU, comprar en grandes tiendas mayoristas como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa del Departamento de Estado. Así se establece en una nueva normativa publicada en el Registro Federal por la Oficina del Departamento de Estado encargada de las misiones extranjeras, que aplica a los miembros de la misión permanente de Irán ante la ONU y a los funcionarios que asisten esta semana a la Asamblea General. Donald Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en Costco. La Casa Blanca afirma que recibió una carta con muchas mentiras enviada por Maduro. La portavoz de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, informó que han recibido una carta del presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió que la misiva, donde el mandatario venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene muchas mentiras. Hemos visto esta carta, francamente creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura de la administración Trump sobre Venezuela no ha cambiado, dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial. La portavoz recordó que Washington considera que el régimen de Maduro es legítimo y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que recibió una carta con muchas mentiras enviada por Nicolás Maduro. Comisión de la ONU para Venezuela confirma que hubo repunte de represión tras las elecciones. La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que siguen ocurriendo el crimen de persecución por razones políticas. Destacó que no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales, por lo que la única esperanza de justicia para las víctimas recae definitivamente en la comunidad internacional. Comisión de la ONU para Venezuela confirman que hubo repunte de represión tras las elecciones. La Casa Blanca aclara que aplicará tasa única a nuevas visas H-1B tras confusión. La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa única de $100,000 como a las nuevas visas H-1B e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en Estados Unidos. Después de que el anuncio de la medida generara confusión, la portavoz de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, publicó una serie de aclaraciones en su cuenta de X. La primera de ellas explicando que la medida proclamada el viernes por el presidente Donald Trump y que entra en vigor este domingo no es una tasa anual, sino una tasa única que aplica solo a la petición. La Casa Blanca aclara que aplicará tasa única solo a nuevas visas H-1B tras confusión. Kim Jong-un afirma que hablará con Estados Unidos y deja de insistir en la desnuclearización. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que entablará conversaciones con Estados Unidos si la Casa Blanca abandona su absurda obsesión
por la desnuclearización del país asiático, asegurando mantener gratos recuerdos del presidente estadounidense Donald Trump. Si Estados Unidos abandona la absurda obsesión de desnuclearización y acepta la realidad y quiere una coexistencia pacífica genuina, no hay razón para que no nos sentemos con Estados Unidos, afirmó Kim en una sesión de la Asamblea Suprema del Pueblo en el Parlamento Unicameral de Corea del Norte. Kim afirma que hablará con Estados Unidos si deja de insistir en la desnuclearización. Benjamín Netanyahu advierte que no habrá un Estado palestino y que impulsará la colonización. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que no habrá un Estado palestino en respuesta al reconocimiento anunciado por Reino Unido, Canadá y Australia, al que se sumó posteriormente Portugal, y subrayó que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino. Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un Estado palestino después de la terrible masacre del 7 de octubre. Están entregando una enorme recompensa al terrorismo, afirmó Netanyahu en un video publicado en redes sociales. No va a pasar, no habrá un Estado palestino al oeste del Jordán, añadió el mandatario israelí en su primera respuesta al anuncio de Londres, Ottawa y Canberra. Netanyahu advierte que no habrá un Estado palestino y que impulsará la colonización. Francia se suma al reconocimiento de Estado palestino. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el reconocimiento oficial del Estado Palestina y llegó a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, después que el domingo lo hiciera Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Próximo y con la paz entre los pueblos israelíes y palestinos, declaró que Francia reconoce el Estado Palestina, afirmó Macron en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Además, adelantó que este mismo lunes reconocerán también el Estado de Palestina Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y San Marino, y subrayó que estos reconocimientos son en beneficio de la paz y la seguridad para todos en Oriente Próximo. Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino. Ya son las 7:17 y hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Encuentran muertos en el Estado de México a Big King y Regio Clown, músicos colombianos que estaban desaparecidos en México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que los dos músicos colombianos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre fueron asesinados y sus cuerpos hallados en el municipio de Decocotlán, Estado de México. La Fiscalía Capitalina informó que tras el doble reporte de desaparición comenzaron las labores de búsqueda, localización e investigación para dar con el paradero de Byron Sánchez Salazar, de 31 años y conocido artísticamente como Viking, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años de edad, cuyo nombre artístico es Regio Clown. Encuentran muertos en el Estado de México a Viking y Regio Clown, músicos colombianos que estaban desaparecidos en México. Estudiantes del CCH Sur mata a compañero y agrede a trabajador dentro de la escuela. Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades se perdió la vida tras ser víctima de una agresión con una navaja por parte de otro estudiante, confirmaron por separado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la UNAM. Derivado de estos hechos, 2 personas más resultaron lesionadas. Una es trabajador de la UNAM y la otra es el presunto agresor, que se vio acorralado al intentar huir. Un reporte oficial indica que el día de ayer por la mañana la policía capitalina fue alertada de una persona lesionada con un arma blanca al interior del CCH Sur, ubicado en Boulevard Cataratas, Colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán. Estudiantes del CCH Sur
mata compañero y agrede a trabajador dentro de la escuela. Lanzan granada hacia el Instituto Nacional de Migración en Morelia. La mañana de este lunes, un hombre lanzó un objeto tipo granada de fragmentación hacia el edificio del Instituto Nacional de Migración. Según videos de vigilancia del lugar, el sujeto huyó inmediatamente sin que el artefacto lograra detonar. El suceso ocurrió en una jardinera en la fachada del inmueble ubicado en la avenida Camelinas, en Morelia, Michoacán. El personal del Instituto Nacional de Migración alertó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes evacuaron a trabajadores y visitantes de manera preventiva. Lanzan granada al Instituto Nacional de Migración en Morelia. Alcalde de Michoacán pide auxilio y responsabiliza al gobierno federal ante la inseguridad. El alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, lanzó un llamado de auxilio al gobierno federal ante la escalada de delitos en su municipio vinculados a la delincuencia organizada. Este posesionamiento que hemos hecho para ser escuchados, para mandar un mensaje de auxilio, de alerta, con muchos de los que yo he hecho desde que he llegado como presidente municipal y que me ha tocado asumir un papel, combatir delitos que no me corresponden al 100%, pero que nos vemos obligados porque no podemos dejar a Uruapan abandonado, no lo podemos dejar en situación de riesgo, declaró Manso en un videomensaje. El alcalde enfatizó que los delitos más graves en la región son competencia del orden federal, por lo que pidió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asuma su responsabilidad como lo establece la Constitución. Alcalde en Michoacán pide auxilio y responsabiliza al gobierno federal ante la inseguridad de su municipio. Operadores del cártel Jalisco Nueva Generación son acusados de narcoterrorismo y lavado de dinero en la Corte de Nueva York. Ante la Corte Federal del Distrito en el Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia develó un acusamiento judicial en contra de Julio César Montero Pinzón y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, acusados de lavado de dinero y narcoterrorismo para el cártel Jalisco Nueva Generación. Joseph Nosella Jr., fiscal federal en Brooklyn, informó que Montero Pinzón, el Tarjetas Moreno, el Che César Hernández Jiménez, Che Jiménez y su media hermana son miembros del alto rango dentro de la organización terrorista del cártel Jalisco Nueva Generación. Operadores del cártel Jalisco Nueva Generación son acusados de narcoterrorismo y lavado de dinero en la Corte de Nueva York. Detienen a 5 mexicanos en Sudáfrica en aseguramiento de laboratorio de drogas. 5 mexicanos fueron detenidos durante una redada en un laboratorio clandestino de metanfetamina en una granja en Sudáfrica, informó este lunes AFP, un portavoz de la policía de Pretoria. Además de material de fabricación y precursores químicos, se incautaron metanfetamina con un valor de 350 millones de rand, 20 millones de dólares, empaquetada principalmente en cajas de comida. Detienen a 5 mexicanos en Sudáfrica en aseguramiento de un laboratorio de drogas. Cae presunto autor intelectual del homicidio de Mario Machuca, líder sindical hotelero de Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Luis Fernando N., alias El Inge, señalado de ser el autor intelectual del homicidio de Mario Machuca, quien fuera líder sindical hotelero en Cancún, privado de la vida en agosto pasado. El principal orquestador del crimen mantenía una relación cercana con el dirigente emanado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, pues era su asistente y chofer, confirmó este lunes el fiscal general de la entidad, Raciel López Salazar. Cae presunto autor intelectual del homicidio de Mario Machuca, líder sindical hotelero de Cancún.
Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Segundo informe, no voy a claudicar, no voy a renunciar, dice Delfina Gómez, reitera, habrá evaluación de su administración. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió un mensaje a las y los mexiquenses con motivo de su segundo informe de gobierno, en el que destacó que en la entidad avanza la transformación con resultados medibles, reiterando, no voy a claudicar, no voy a renunciar. Desde el Teatro Morelos en Toluca, acompañada por el secretario de Educación Pública Mario Delgado, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal, enumeró los trabajos emprendidos durante este último año, adelantando que habrá una evaluación de su administración. Segundo informe, dice Delfina, no voy a claudicar, no voy a renunciar. Delfina Gómez reitera que habrá evaluación de su administración. En 106 municipios la burocracia traba el combate a la corrupción. De los 125 municipios mexiquenses, 106 carecen de los mecanismos para que la población pueda presentar denuncias correspondientes a faltas administrativas y de corrupción, a pesar de que la ley lo marca como una obligación. Revela una investigación que hizo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Óscar Bazar Alatorre, integrante del CPC, explicó que lo anterior forma parte del fortalecimiento de criterios e indicadores de interés ciudadano, orientando a la consolidar el sistema electrónico de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción como el canal único de recepción, registro e interoperación de las denuncias del sistema anticorrupción del Estado de México y municipios. En 106 municipios la burocracia traba el combate a la corrupción. Cae grupo armado en Valle de Bravo, pretendían robar una vivienda. 4 hombres fueron detenidos en Valle de Bravo después de que una mujer denunciara que un grupo de sujetos armados ingresó a su domicilio y la amagó para despojarla de pertenencias. Durante la intervención se aseguraron armas de fuego de distintos calibres, cargadores y otras cosas más, inhibidores de señal y 2 camionetas. De acuerdo con la denuncia realizada a través del número nacional de emergencia 911, los individuos se desplazaban en vehículos y portaban armamento. Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 notificó a elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y la Policía Municipal, quienes implementaron un cerco en la localidad de Santa María, Pipioltepec. Cae grupo armado en Valle de Bravo, pretendían robar una vivienda. Rescatan a 15 mujeres en operativos contra la trata en el Estado de México. Catearon anexos. Al menos 15 mujeres, 3 de ellas menores de edad, fueron rescatadas de centros de rehabilitación en los que se investigan posibles delitos de trata y en donde también detuvieron a 3 personas que se resistieron a las diligencias. El despliegue inició en la colonia San Mateo Xotitlán, en Toluca, en cuyas acciones participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, policías estatales, municipales, además de integrantes del área de mujer, la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, la Defensoría de Derechos Humanos y especialistas en psicología, medicina y trabajo social. Rescatan a 15 mujeres tras operativo contra la trata en el Estado de México. Catearon anexos.
Integran terna para la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Va Víctor Delgado en la primera posición. La Comisión Legislativa de Derechos Humanos aprobó la terna para la elección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con Víctor Leopoldo Delgado Pérez, José de Guadalupe Luna Hernández y Osiris Ramírez Prado, que será votada en el Pleno. Esto a partir de un análisis que llevó a cabo la Junta de Coordinación Política Jucopo a partir de los currículos y las entrevistas que llevaron a cabo durante agosto de 34 aspirantes que participan en este proceso, dio a conocer la presidenta de la Comisión Legislativa, Ruth Salinas. Integran terna para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Va Víctor Delgado en primera posición. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Guillermo Ochoa debuta con AEL Limassol y lo golean en Chipre. Guillermo Ochoa hizo su primera aparición en la Liga de Chipre al actuar como titular en el partido de Omonia versus AEL Limassol. Sin embargo, el debut de Memo Ochoa con su nuevo equipo no fue el de esperado, pues desde el primer tiempo su conjunto ya está bajo en el marcador. Desde que Memo Ochoa se convirtió en un portero famoso, se le ha criticado por no saber salir a tiempo en varias jugadas, y en el partido de Omonia contra Limassol volvió a pecar del mismo error, pues Paco Memo no salió en el momento indicado y como resultado el Omonia marcó su primera anotación. Guillermo Ochoa debuta con el AEL Limassol y no fue su mejor inicio, lo golean en Chipre. El PSG pone a Ousmane como el mejor del mundo. El mundo del fútbol volvió a detenerse para celebrar una de las galas más esperadas del año, la entrega del Balón de Oro 2025, el cual fue conquistado por Ousmane Dembélé. Este prestigioso galardón, otorgado por la revista France Football, reconoce a los futbolistas que tuvieron un rendimiento excepcional durante la temporada, tanto a nivel de clubes como en competencias internacionales, con sus respectivas selecciones. El Paris Saint-Germain pone a Ousmane Dembélé como el mejor del mundo. Asistencia de Charlín Corral y las Tuzas suman 6 victorias en fila. Rayadas y Pachuca Femenil se encararon de cerrar la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, y las Tuzas siguen demostrando por qué son las actuales campeonas, pues sumaron su 6ª victoria consecutiva tras imponerse al equipo de Leonardo Álvarez Jr. con un marcador de 2-0. Ambas escuadras llegaron a este partido luego de sus respectivas actuaciones en la CONCACAF Champions Cup, en donde Rayadas se cansó de hacer goles ante el Alianza Gómez, a la que le ganaron 8-0, y las Tuzas perdieron ante el América Femenil con marcador de 1-0, y justamente las hidalguenses buscan mantener la buena racha de victorias en la Liga MX. Asistencia de Charlín Corral y las Tuzas suman 6 victorias en fila. Doblete de Montse Saldívar no es suficiente para las Ángel Villacampa. Las Águilas del América demostraron que han vuelto a su gran nivel del inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, al reponerse de la reciente derrota en el Clásico Nacional, al visitar este lunes por la noche el Estadio Nemesio 10 y dar un espectáculo ofensivo en un juegazo que
que acabó con un empate 3-3 ante las Diablas Rojas de Toluca. Solamente al minuto 2 se abrió el marcador. Es un centro desde la banda de la derecha en tiro de esquina hasta la zona izquierda del área, donde la defensora Kimberly Rodríguez le metió la cabeza para cruzar la zona de peligro y en una potentísima volea entró sin marca Irene Guerrero para definir ante la frustración de la portera Valeria Martínez. Doblete de Monse Saldívar no es suficiente para las de Ángel Villacampa. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y alrededor de las 8 con 10 minutos estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Tenemos muchos temas para guarachar. Lo que no se dice, lo que no se da en el informe de gobierno, lo que no se da. Hay muchas cosas que no lo dicen. Estaremos hablando también de la presidenta de Donato Guerra. Pues ahora resulta que el gusano barrenador ya invadió los aguacates. Ella dice que en Donato Guerra el gusano barrenador, ya los aguacateros de Donato Guerra ya eliminaron el gusano barrenador. Puede ser exportado el aguacate. Ay, Dios mío santo, ¿a dónde vamos a llegar? Como decía el Buki, con esta, híjole, como decía el Chapulín Colorado, qué bruta. Bueno, de eso y más estaremos hablando en un momento, en nuestro programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. No le cambie. Y a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, muchas gracias, compañeritos, gracias. Ayúdenos a compartir.